La envidia es la tristeza del bien ajeno, sintéticamente, o mejor dicho, el vicio por el cual uno está inclinado a sentir tristeza por el bien ajeno. ¿Por qué motivo? Porque uno ve el bien ajeno como un mal para uno. En el fondo, el envidioso siente que el bien que tiene el otro lo debería tener uno. Como lo tiene el otro y no lo tengo yo, pues siento esa tristeza por su bien. Para Santo Tomás la envidia es, de hecho, un pecado y un vicio contra la caridad, por lo tanto de los más graves, y pecado mortal. Lo que pasa es que Santo Tomás matiza, siempre Santo Tomás desde los matices, que no toda envidia en realidad es de esta condición, sino aquella en la cual en el fondo se envidia algo que pertenece a la integridad del bien humano del otro. Es decir, algo que en el fondo pertenecería a su felicidad. Bienes del cuerpo, bienes del alma, bienes exteriores que pertenecen en el fondo a la integridad del bien humano. Dice, sería ridículo decir que es pecado mortal envidiar que otro canta mejor que yo. Eso no es una falta grave. Cuando él está pensando en la envidia, que es pecado mortal, está pensando en ella, en aquella que tiene como objeto en el fondo la felicidad ajena. Envidio la felicidad del otro. Y claro, envidiar, ponerse triste por la felicidad del otro, encierra en sí mismo, si se hace conscientemente, si no es un movimiento leve de la sensualidad, que ahí está toda la riqueza también de la psicología de Santo Tomás relativa a los sentidos internos, a las pasiones, etc. Pero si se hace con conciencia y deliberación, es algo realmente grave. Cuando se habla de los pecados capitales o de los vicios capitales, algunos de los cuales para Santo Tomás son mortales por su especie, hay que tener siempre presente esto, que la sensualidad, las pasiones pueden activarse sin concurso de la razón y darse movimientos de envidia o de asedia o de otros de los vicios que aparecen aquí, que no son perfectos actos humanos y por lo tanto no son actos morales, estrictamente en el sentido fuerte o pleno del término. Santo Tomás se inspira en su concepción de la envidia, no solamente en San Gregorio, sino en este caso también en la retórica de Aristóteles. Es en la retórica donde Aristóteles desarrolla su doctrina de las pasiones y desarrolla un muy interesante tratado sobre la envidia. Lo mismo que cuando Santo Tomás habla de la ira. Hay ideas muy interesantes que Santo Tomás toma de la ira en Aristóteles. Uno envidia sobre todo, dice Santo Tomás, a los más próximos, no a los más remotos. Uno envidia más el éxito de su hermano que el éxito de un desconocido. Los que son próximos, que hacen cosas que podríamos haber hecho nosotros, son aquellos que engendran potencialmente, evidentemente, en nosotros el vicio de la envidia. La envidia además es de esos vicios que no apuntan directamente a un bien, porque aunque tratan sobre el bien ajeno, lo tratan bajo la razón de mal. El bien ajeno es un mal para mí. Entonces no está en ese núcleo que se puede reducir a la triple concupiscencia de San Juan, sino que es un cierto derivado, y de hecho Santo Tomás, en una objeción en la que se le plantea que la envidia no es vicio capital porque parte de la vanagloria, depende de la vanagloria causa la envidia, pero entonces si la vanagloria causa la envidia es un efecto y no es vicio capital. Santo Tomás dice, no es contrario a la razón de vicio capital el que derive de otro, lo propio es que de él deriven otros. Entonces, la envidia deriva en general de la vanagloria, pero de él, a su vez, derivan otros vicios, como el odio al prójimo, porque tiene un bien que yo quiero. No parte el odio, el inicio no es el odio, se termina en el odio, que es un vicio y pecado contra la caridad, gravísimo también, por lo tanto. El odio deriva de la envidia. No es el odio el que genera la envidia, aunque después se puedan retroalimentar, sino que es la envidia el que engendra el odio. Santo Tomás pone también otro vicio que llama tumor mentis, la hinchazón de la mente, porque cuando uno ve que el otro tiene un bien que debería ser mío, empiezan las maquinaciones mentales acerca de cómo hacer para que el otro no tenga más ese bien. Después, dice Santo Tomás, viene la alegría en el contratiempo ajeno, la alegría en el mal ajeno, porque cuando esas maquinaciones logran su objetivo y al otro le va mal, uno se alegra. Y después, la tristeza
en su progreso, en su provecho. Cuando al otro le va bien, por el contrario, el envidioso se siente mal.